Ponte cómodo. En un momento más estaremos contigo. Gracias por esperar. Calacoya en tu casa. Hoy vamos a poder comparar a Timoteo con el Mandalorian o el Mandaloriano. Ahora, al poder estar en este estudio, no pretendo enseñarte al 100% la historia de Timoteo, tampoco pretendo enseñarte al 100% la historia del Mandaloriano, pero sí quiero que tengas algunos principios, algunos conceptos básicos de ambos para que veas dónde puedes llegar a encajar tú y que puedas entender que en realidad no estamos tan alejados de ellos y compartimos muchas cosas similares. Tampoco pretendo que andes por la vida buscando enanitos verdes, marcianitos por ahí para cargarlos, pero sí que entiendas que tú tienes un propósito, un llamado y tienes un mensaje que aunque parece muy sencillo, en realidad es un mensaje muy poderoso. Entonces, conoce nuevas culturas, conoce la cultura del cómic, conoce lenguajes diferentes y conecta con una generación diferente, conecta con una generación nueva. Oramos creyendo que Dios nos va a hablar hoy. ¿Estás listo? Señor, te doy gracias porque yo sé que tu Espíritu está aquí. Yo sé que tu Espíritu también fluye a través de pantallas, a través de conexiones. Y yo te doy gracias por cada persona que me está escuchando esta mañana. Yo te pido que tu Espíritu pueda acompañarlos donde estén, que tú te seas presente, que tu Espíritu sea presente en la habitación donde nos están viendo y toque cada corazón, que podamos escucharte como un susurro en nuestro oído, que nos recuerde y nos enseñe cosas que tal vez hemos olvidado o que tenemos que aprender esta mañana. Te pedimos que tú estés presente en toda esta conversación. Te amamos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues el camino así es. El camino así es la frase que nuestro personaje, el Mandalorian, Mando, siempre usa para hacerlo como un cumplido o aceptar que la situación se está haciendo complicada. Puede ser que la situación está fácil y el camino es así es. Puede ser que le toca atravesar por un tiempo difícil, bueno, malo, fácil, lo que sea. El camino tal cual le toca recorrerlo durante ese tiempo, el camino así es. Y déjame te platico un poquito, nada más un poquito, acerca del Mandalorian como una introducción. El Mandalorian es una serie que se desprende del universo cinematográfico de Star Wars. Ahora, esta es una historia chiquita, es simple, es fácil de comprender. Si tú no conoces nada de Star Wars y comienzas a ver el Mandalorian, lo puedes llegar a comprender muy fácil, porque realmente como se va escribiendo la historia, como se va contando, es muy sencillo. Te vas a entretener, lo vas a disfrutar y puede ser que hasta te conviertas en un fan. Pero si eres ya de hueso colorado y ya te consideras parte de las fuerzas rebeldes o ya conoces Star Wars desde hace mucho tiempo, puede ser que te vuelvas loco con esta serie, puede ser que encuentres algunas referencias a otras películas, a otros personajes, a otros libros, puedes encontrar los famosos Easter eggs alrededor de la serie y vas a poder descubrir que por ahí pasó tal personaje, por ahí se dijo tal frase o por ahí sucedió algo que viste en otra película y eso es algo que te va a gustar mucho. Ahora, así como el Mandalorian, Timoteo también es una historia sumamente interesante, incluso hasta más. Pero leer la historia de Timoteo puede llegar a ser también muy emocionante, poder leer sobre los viajes que él hizo, las cosas que él llevaba, poder también imaginar lo que él hacía y los aprendizajes que tuvo, las enseñanzas te pueden ocasionar que la piel se te ponga chinita, que se te erice la piel. Si no conoces nada de la Biblia y comienzas a leer la Biblia con la historia de Timoteo, te va a gustar mucho, te va a gustar muchísimo. No importa que no conozcas a profundidad, Dios te va a hablar. Pero conociendo un poquito de la historia de Timoteo, también puedes tú entender que él pudiera llegar a ser tu amigo fácilmente. Puedes identificarte con lo que él siente, puedes llegar a descubrir cosas que él hizo y también por las cuales se estuvo preparando y los viajes que él
realizó. Ahora, Timoteo es el discípulo de Pablo. Timoteo es el compañero de viaje, él es un aprendiz. Al final de cuentas, él es un discípulo. Vamos a poder conocer más de este otro personaje de Pablo tal vez la próxima semana, en otra predicación. No voy a meterme mucho en Pablo porque vamos a hablar de Pablo durante otro momento, pero sí quiero hablarte ahorita de Timoteo. Algunas cosas necesitas saber: que Pablo es el maestro de Timoteo, y vamos a enfocarnos en Timoteo. Vamos a mencionar un poquito a Pablo, pero no demasiado. Ahora, Timoteo, aquí está su nombre apareciendo en pantalla, y su nombre tiene dos raíces griegas. Acá está, Timoteo está en griego y tiene dos raíces: timo, que significa honor o reverencia, y teos, que significa Dios. Entonces, su nombre es una declaración, un honor o una reverencia a Dios. Su nombre tiene muchísimo significado. Su nombre hace una reverencia a Dios. Cada vez que tú estás mencionando el nombre de Timoteo, estás diciéndole: aquel que siente amor, aquel que adora a Dios, aquel que le hace reverencias a Dios. Ahora, y esto tiene un sentido, y es algo que me gusta mucho de la cultura judía, es que ellos les ponen nombres a sus hijos con un significado, para que cada vez que ellos estén pronunciando el nombre sobre esta persona, puede ser una declaración constante de lo que esta persona tiene en su futuro. Y es algo profético. Ahora, su mamá era judía, la mamá de Timoteo era judía. Su papá no, su papá era griego, y su mamá seguramente era muy inteligente, y usando raíces griegas le pudo poner un nombre con sentido y con significado a Timoteo. Y esto me gusta mucho porque su mamá siempre pensó en darle a Timoteo una declaración, que su vida fuera una declaración. Su mamá era la creyente. Ahora, yo pienso que la fe de los padres alcanza a los hijos. Y esto te lo quiero recordar hoy, que es el Día del Padre. Tu papá, la fe que tú tienes puede afectar y alcanzar a tus hijos. Leemos Hechos 16, del 1 al 2. Nos dice: Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Su madre era una creyente judía, pero su padre era griego. Aquí no está haciendo la Biblia referencia a que su padre era griego. Los creyentes de Listra e Iconio tenían un buen concepto de Timoteo. Y aquí te quiero preguntar: ¿qué concepto tienen de ti hoy? ¿Cuál es el concepto en el que la gente te tiene? Voy a dejar esa pregunta ahí para que la respondas en lo personal, y voy a seguir contándote sobre el Mandalorian. Ahora, Mandalor, toda esta historia del Mandalorian comienza en Mandalor. Mandalor es un planeta ficticio, no existe, pero está por ahí en el espacio, donde se formó la cultura mandaloriana. En este planeta conviven diferentes especies, entre ellas diferentes razas de humanos. ¿Ok? Entonces ahí existe el mundo en algún lugar. Y hace muchos años, durante el gobierno del Imperio Galáctico, un grupo de piratas espaciales invadieron distintos planetas, derrotando a sus líderes, entre ellos al líder de Mandalor. Por lo que se levantaron valientes guerreros como los Jedi o la Alianza Rebelde, entre ellos un guerrero que se llama Boba Fett, que era un mandaloriano, para poder pelear contra estos piratas y liberar a los planetas oprimidos y derrotar a las amenazas enemigas del Imperio Galáctico. ¿Ok? Entonces, durante esta batalla, Din Djarin era un niño, era un pequeño, perdió a sus dos padres. Él vio cómo sus papás fallecieron a raíz de una de las bombas que explotó cerca de donde ellos estaban, y él se quedó huérfano. Él perdió a sus papás. Entonces fue Boba Fett, un mandaloriano, el que lo rescata, lo adopta y lo pone a salvo en el planeta Mandalor, para ser criado como alguien de su raza, como ser criado como un Mandalor. Fue instruido como un discípulo con buena reputación. Muchos años más tarde, este niño, Din Djarin,
crece y él hace el ritual de la cultura mandaloriana, el cual consiste en poder en vestirse con un traje metálico, con un casco, y nunca se puede quitar el casco frente a otra persona. Para ser parte de esta cultura, nunca nadie puede ver la cara de esta persona, siempre tienen que portarlo y nadie puede verle la cara. Eso es algo impresionante. Si quiere comer, quiere dormir, tienen que hacerlo en la intimidad, en privado, y ahí se puede quitar el casco. Entonces Mando se convierte en un viajero del espacio solitario y en un cazarrecompensas. Ese es el camino que le tocó recorrer a Mando. El camino así es. Cuando él se convierte de Din Djarin a Mandalorian, recibe el nombre de Mando. Ok, entonces hasta ahí ahorita la historia de Mandalorian. Ahora, Timoteo, vámonos con Timoteo. Timoteo también tuvo que hacer un ritual, tuvo que hacer un ritual para pertenecer a una cultura. Eso es algo, me dices, ay, es que como el Mandalorian tuvo que hacer rituales. Sí, pues también Timoteo tuvo que hacer un ritual. En la época de Timoteo, la gente judía era muy celosa de su cultura. Pudiéramos creer que mucho más que hoy en día. Y Pablo tuvo que circuncidarlo. Porque bien, su mamá era judía, pero su papá era griego. Entonces era como de dos razas. El camino así es. Tuvo que circuncidarlo para que él pudiera ser aceptado dentro de la cultura judía. Ahora, ahí está la imagen de este bebé que pues obviamente no se le está pasando nada bien. Ahora imagínate un muchacho de 20 años que tuvieran que hacerle la circuncisión, pues ahí te dejo la imagen en tu imaginación para que tú pienses aquello. Tuvo que hacerlo para poder tener una buena reputación, para que pudiera ser él incluido en la cultura donde él iba a moverse. Boba Fett reclutó a Mando y Pablo reclutó a Timoteo. Ambos tuvieron que hacer un ritual para poder ser aceptados en la cultura en la que ellos iban a vivir. ¿Por qué? Porque necesitaban credibilidad. Entonces ambos, tanto Timoteo como Mando, fueron entrenados y enseñados, cada quien en su cultura, cada quien en donde se iban a mover. Hechos 16, del 1 al 5, volvemos a leer desde el 1, pero ahora hasta el 5, nos dice: Pablo siguió su viaje y llegó a los pueblos de Derbe y de Listra. Allí vivía un joven llamado Timoteo, que era seguidor de Jesús. La madre de Timoteo era judía cristiana y su padre era griego. Los miembros de la iglesia en Listra y en Iconio hablaban muy bien de Timoteo. Por eso Pablo quiso que Timoteo lo acompañara en su viaje. Pero, y aquí la Biblia nos dice, pero, como todos los judíos de esos lugares sabían que el padre de Timoteo era griego, Pablo llevó a Timoteo para que lo circuncidaran. ¿Ves? Verso 4 dice: Pablo y sus compañeros continuaron el viaje y en todos los pueblos por donde pasaban informaban a los seguidores de Jesús de lo que se había decidido en Jerusalén. Verso 5. Los miembros de las iglesias de todos esos lugares confiaban cada vez más en Jesús y cada vez más y más personas se unían a ellos. Esto significa la multiplicación después de una confianza, multiplicación de seguidores de Jesús. A raíz de que Timoteo se circuncidó, la gente confió en él y entonces aceptaban el mensaje que le estaban entregando. Y a raíz de eso, mucha gente se pudo unir como seguidores de Jesús. Ahora, esto es una acción con propósito, una acción con propósito. Si hasta este momento podemos aprender algo de Mando o de Timoteo, es que los dos nos enseñan a tener acciones con propósito. Mando decide nunca mostrar su cara para tener un propósito, pero Timoteo necesita circuncidarse para tener un propósito. Esta acción te da credibilidad y te hace ser parte de algo mucho más grande. Ahora te quiero preguntar, ¿qué te está dando credibilidad a ti?
Perdón, ¿qué te está dando credibilidad para que a través de ti la gente vea a Jesús? ¿Qué acción estás adoptando tú para ser aceptado en la cultura que te rodea? Yo sé que a veces son sacrificios. A veces no nos gusta mucho lo que nos están diciendo, a veces no nos gusta escuchar, por ejemplo, sobre superhéroes, pero es un sacrificio que tienes que hacer si es que tú quieres conectar con una generación más joven. Tienes que aprender sus idiomas, tienes que aprender sus gustos, tienes que aprender su cultura, su ropa, sus palabras, tienes que aprender para poder ser aceptado. ¿Qué te da la credibilidad para que a través de ti la gente vea a Jesús? Que los demás vean a Jesús no por lo que estás diciendo, sino por lo que estás haciendo. No por lo que dices, sino por lo que haces. Ahora, todos pertenecemos a algo más grande que nosotros. Aunque no hagas nada en apariencia, aunque no te des cuenta, estás siendo parte de algo más grande. Puedes llegar a ser parte de la crítica, puedes llegar a ser parte del chisme, puedes llegar a ser parte de la mentira, puedes llegar también a ser parte de la trampa, pero también puedes llegar a ser parte del respeto, de la verdad, de la ayuda. Como aquí los domingos cuando viene gente y nos trae, vienes tú a traernos despensas, a traernos diferentes artículos para poder donar a personas que están pasando un mal momento o un mal rato. Eso te hace parte de algo más grande, te hace parte de Calacoya Ayuda de México, por ejemplo. Pero también cuando estás en la calle, las acciones que haces te hacen parte de valores más grandes. ¿Cuál es la acción que estás haciendo tú que habla más fuerte de lo que tú estás diciendo? Esa acción, el camino así es. Lo que tú haces es parte del camino que estás recorriendo. Seguimos con el Mandalorian. El Mandalorian tiene una nave, la famosa Razor Crest. Ahí está la nave apareciendo en pantalla. Básicamente es una nave que permite que él pueda vivir en ella y puede moverse por todo el espacio, volando a velocidades cósmicas, muy rápida, y puede viajar por distintos planetas, ir hasta el infinito y más allá. Es un viajero, él viaja por todo el espacio, pero es un viajero solitario. Así como Mando tiene su nave, Timoteo también tiene una nave. Déjame te las enseño, mira, por acá las traigo. Timoteo tiene la Razor Crest, mira. Son sus sandalias. Timoteo tiene las sandalias que le permiten visitar, no planetas, pero sí le permiten visitar diferentes ciudades, le permiten visitar diferentes países, lo dejan llegar hasta el otro lado del mundo, hasta donde Timoteo tenía que ir. Al final de cuentas, él era un viajero solitario. Y él llevaba con estas sandalias, con unas sandalias como esta, el mensaje. Él tenía una carta. Y a través de estos, donde seguramente él caminó muchísimo tiempo, donde con ellas durmió, con ellas fue al baño, con ellas se divirtió, con esas pasó momentos buenos, momentos malos, pero eran sus compañeras de viaje, las sandalias que le permitieron moverse por distintos lugares. 1 Corintios 4:17 nos dice: por esa razón les envié a Timoteo, mi fiel y amado hijo en el Señor. Él les recordará la manera en la que sigo a Cristo Jesús, así como lo enseño en todas las iglesias, en todas partes. Ahora, no sé si tú tuviste la oportunidad alguna vez de viajar solo, de hacer ese viaje tú solito. No importa si es aquí dentro de México y si fue en el extranjero, pues qué mejor. Pero viajar solo es algo que te enseña muchas cosas, te abre el conocimiento, te llena de emociones, pero también te hace tener miedo. Te enciende tus sentidos para no perderte, también enciende tus sentidos para poder comer, para poder pagar por una comida, para que no te enfermes, para poder llegar hasta el lugar donde tienes que estar, donde tú quieres estar y para cumplir con el objetivo de tu viaje. Ahora, hacer un viaje es algo que siempre va a valer la pena y hacer un viaje solo es algo que también te enseña mucho de ti mismo.
Y cada vez que yo tengo la oportunidad de platicar con algún joven, yo le recomiendo que si puede y está dentro de sus posibilidades, haga un viaje solo. Yo me acuerdo que hace algunos años, en el 2010 para ser preciso, pude hacer el primer viaje por mi cuenta, solito. Y fue a la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos. Yo no tenía, imagínate, en el 2010, ni barba tenía en ese entonces. Pero en ese entonces los Rápidos y Furiosos iban por su cuarta película. Hoy en día ya van por la novena, imagínate, ya pasó mucho tiempo. Y en ese entonces en Los Ángeles, pues no había la comunicación tan fácil como hoy en día de un celular, bajar un mapa, poder llegar al lugar donde tú quieres sin ningún problema, ¿no? Yo tenía que imprimir el mapa, más o menos ubicarme a dónde yo quería ir, qué estación del metro podía yo tomar, qué camión podía yo llegar a tomar, cómo no perderme, cómo tenía que pagar. Y no es que hoy pueda viajar mucho más holgado, pero en ese entonces literalmente yo nada más viajaba con el dinero que entraba en el bolsillo, tenía muy poquito presupuesto. Y me acuerdo que de repente tenía yo que elegir entre entrar a un museo y no comer, y caminar la mitad del camino y la otra mitad poder llegar a casa sin ningún problema, o no entrar al museo, comer bien y llegar a tiempo en autobús hasta el lugar donde yo me estaba hospedando. Decisiones como esas son las que tienes que llegar a tomar cuando viajas joven y cuando viajas solo. El camino así es para un viajero. El camino así fue también para mí. Ahora, si tú estás en un viaje, ¿cómo va tu viaje? ¿Cómo va tu camino? ¿Alguna vez has visto algún video, por ejemplo, de Luisito Comunica o de Alan por el Mundo o de algún youtuber, el que tú quieras, que viaja y da recomendaciones o muestras de lugares que está visitando, de las cosas raras que están comiendo, que están probando y disfrutando? Pues piensa en que Timoteo era un muchacho así, que tenía la oportunidad de visitar culturas nuevas, diferentes, que podía comer cosas que no estaba acostumbrado, que tenía la oportunidad de platicar con gente diferente a la de su cultura. Y él se maravillaba, él no tenía la oportunidad tal vez de documentarlo y de tener suscriptores en su canal, pero pues era un muchacho de 20 años. Historiadores dicen que era un joven de 20 años. Imagínate, alguien de 20 años explorando el mundo por ahí, empaparse. Él al final era un extranjero, él tenía que empaparse de una cultura en específico, tenía que conocer la comida, el idioma, la gente, el lugar para no perderse. Y por eso, y porque Pablo sabía lo que esto implicaba para Timoteo, él le escribe lo siguiente. 1 Timoteo 4:12 nos dice: no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices y en la forma en la que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Pero quiero que pongas especial atención en estas dos cosas que Pablo le dice: en lo que dices y en la forma en la que vives. Lo que dices y lo que haces son dos cosas distintas, pero muy importantes. A veces leemos este pasaje muy rápido y no nos detenemos a realmente pensar que esto estaba siendo escrito para un joven que estaba a punto de emprender un viaje con una cultura diferente, que iba a darle la vuelta al mundo, iba a viajar muy lejos, con un mensaje que nadie había escuchado, y él solo tenía una sola oportunidad de dar este mensaje y de comunicarlo bien. Y para esto, para que pudiera ser aceptado, él tenía que entrar en la cultura, tenía que echarse un clavado donde él iba a entrar para que la gente pudiera recibir este mensaje. Ahora, Mando, a pesar de no ser tan joven, yo puedo pensar que tenía algo así como 40 años, al final es un viajero y vive al día. Él vive al día, no tiene mucho dinero, pero él tiene que vivir al día, tiene su nave. Entonces, él se convierte en un cazarrecompensas para poder tener dinero para poder comer y para poder echarle gasolina a su nave. Entonces, él se contrata con diferentes personas, con la policía o demás,
que buscan a alguien. Entonces él obtiene un perfil, un rastreador, y le da la vuelta a todo el universo para poder encontrar a aquella persona que están buscando. Lo atrapa, lo captura, entrega a la persona que están buscando y recibe su pago. Regularmente le pagaban en un metal que se llama el Beskar, y este metal él lo usa para darle mejoras a su traje. Primero empieza con su casco para que sea más cómodo y después el resto del traje. Pero lo que me gusta mucho del Mandalorian es que una parte de lo que él recibe como salario, de su ganancia, él lo divide en dos, una para su consumo y otra parte él la dona a un grupo de niños que los mandalorianos rescataron y siguen cuidando rescatando y cuidando. Y eso me hace mucho pensar en los niños que tenemos aquí en Casa Asistencia. Y de paso quiero agradecerte también porque cada domingo he visto la fidelidad que muchos tienen en venir a dejar algunos artículos especialmente para ellos, desde galletas, leches, granos, cereales, hasta juguetes, ropa y demás. Gracias, porque también a tu generosidad nosotros podemos cuidar bien de estos niños. Ahora, Mando en alguna ocasión recibe un rastreador para capturar a un niño y llevarlo a un laboratorio. Y miren, yo me puse de acuerdo por acá con el Mandalorian y me prestó al niño. Aquí está este niño que yo sé que en apariencia es feo y tiene unas orejotas y unos ojos que no nos gustaría que nos estuviera viendo. Bueno, pero esto iba a ser un trabajo muy sencillo para Mando porque pues es nada más un niño indefenso, no hace nada. Él lo captura, lo lleva al laboratorio, lo lleva con un doctor, pero se da cuenta que están dañándolo, que están haciendo experimentos con él y a Mando esto no le gusta. Mando se da cuenta que esta criatura, este niño, en apariencia muy fea, con orejas y ojos muy grandes, pues en realidad tiene un poder muy grande dentro de él. Es algo insignificante, muy chiquito, incluso lo puede él meter en una mochila que usa en un costado, pero se da cuenta que tiene un valor muy especial y tiene un poder impresionante. Entonces, él decide protegerlo a toda costa y se convierte en un instante de un cazador a una presa. Se convierte en un objetivo del resto de los cazarrecompensas que están en todo el imperio y el espacio. Es por eso que es muy común ver esta imagen tan extraña de un guerrero, un soldado cargando un bebé en un desierto, disparando y cuidando a este niño en todos lados. Ahora, Timoteo, y esto es algo que me gusta mucho, Timoteo es elegido para viajar con una carta. Un aparente y simple pedazo de papel con tinta. Pero eso no es todo. Este papel con tinta en realidad es un mensaje muy poderoso. No es nada más una carta y ya. Es un mensaje que tiene la posibilidad de cambiar vidas, de cambiar corazones y de cambiar personas. Segunda de Timoteo 1:1 nos dice: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta. Fui enviado para contarles a otros acerca de la vida que Él ha prometido mediante la fe en Cristo Jesús. Y después Pablo también le dice esto a Timoteo. Seguimos leyendo en 2 Timoteo 3:15. Vamos a brincar un poquito por ahí. Desde la niñez te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene ¿en qué? Por confiar en Cristo Jesús. Salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Brincamos un poquito más en 2 Timoteo 4, del 2 al 5. Nos dice: tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo aunque este momento no parezca ser el mejor. Muéstrale a la gente sus errores, corrígela y anímala.
instrúyela con mucha paciencia. Verso 3, y está impresionante, porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. ¿Cuántas veces nos han pedido, no, dejen de hablar de eso, cambien la predicación, no me gusta? Bueno, por eso buscará maestros que le digan lo que quieren oír. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. Pero tú, Timoteo, mantén la calma en todo momento, soporta los sufrimientos y anuncia siempre la buena noticia. Haz bien tu trabajo. Ahora, ¿por qué era tan importante para Pablo Timoteo? ¿Por qué este mensaje? ¿Por qué esta carta? ¿Y por qué un muchachito de 20 años tenía que viajar por todo el mundo sosteniendo esta carta? Bueno, pues porque la importancia para Pablo de invertir, de enseñarle a Timoteo durante algún tiempo, es porque Timoteo representaba, y por eso es que agarró a alguien joven, Timoteo representaba a la primera generación de cristianos que no iban a conocer a Jesús de una forma directa. Los nuevos cristianos iban a ser cristianos solo escuchando y creyendo, ya no conociendo en persona físicamente, sino solamente escuchando y creyendo en Jesús. Es la única forma en la que pueden ser salvos a partir de ahí. Ya no tenían un enlace, ya no había una conexión directa con Jesús, sino solamente con su mensaje. A los cristianos que ya no estaban en Israel, sino fuera de la cultura judía, fuera de un contexto y fuera de un lenguaje al que Pablo estaba acostumbrado. Por eso es que Pablo entrena a Timoteo para que él pueda salir y poder llevar el mensaje donde pudiera llegar. Pablo estaba preparando el camino para que la gente de todo el mundo pudiera ser salva. Pablo sabía una cosa, el camino así es, y el camino así fue. La carta que Timoteo llevaba distintas recomendaciones para los congregantes, para que los congregantes puedan tener una vida sana en la iglesia. Hace referencias a la palabrería y al distraerse de enseñar la palabra de Dios. Si pudiéramos hacer tal vez una síntesis de lo que la carta dice, este sería el síntesis. Enseña la Biblia, nada más. Enseña la Biblia. Ahora, ¿y por qué? ¿Por qué enseña la Biblia? ¿Por qué enseña el mensaje de Jesús? Bueno, porque Pablo venía de una mentalidad de querer matar a los judíos. Él viajaba, y tengo que tal vez contarte este pedacito de la historia, él viajaba a Damasco con las ganas de matar cristianos. Él los odiaba, no los quería. Pero al verse ligeramente expuesto al mensaje de Jesús, a la presencia de Dios y del Espíritu, él se convirtió de un cazador a una presa. Se convirtió de un asesino a un predicador. Se convirtió de un pecador a un perdonado. Solamente por estar expuesto al mensaje de Jesús. Imagínate, un pecador perdonado. Esto era increíble, solamente por estar expuesto a este mensaje. Pablo creía tanto en el poder del Evangelio que no quería que con la muerte de él, con la muerte de Pablo, este mensaje se perdiera y mucha gente no tuviera la oportunidad de conocer y de escuchar y de creer en este mensaje. Ahora te voy a pedir que cierres tus ojos durante un momento. Ahí en tu casa, cierra los ojos tantito. Ahorita te digo cuándo los puedes abrir. Y quiero que pienses en esa persona como Pablo, que probablemente no le caen bien los cristianos. Tal vez tú conoces a alguien en tu trabajo, en tu escuela, en el colegio, en tu compañero de Zoom, hoy que está de moda. Tal vez es un jefe, alguien de la escuela que te molestan porque tú eres cristiano. Tal vez es algún profesor que dicen o hacen cosas que están mal y crees que ellos no pueden ser cristianos por la forma en la que ellos se manejan. Piensa en ellos. Ahora piensa en otra cosa. Piensa en que el poder del Evangelio y del Espíritu Santo puede transformarlos.
Y Jesús puede convertirlos a ellos de perdidos a hallados, de perdedores a ganadores, de culpables a libres, de pecadores a perdonados, como lo fue Pablo. Ahora abre tus ojos. ¿Sabes por qué? Porque tú puedes ser Timoteo llevando ese mensaje. Tú puedes ser Mando llevando este marcianito, que en realidad parece sencillo, pero tiene muchísimo poder. Tú puedes ser valiente. Tú puedes ser aquella persona que Jesús le ponga habilidad en su lengua. Tú puedes ser aquella persona que tenga claridad en su mente, que tenga estrategias para comunicar el mensaje del perdón, el mensaje de la gracia. Tú puedes convertirte en un superhéroe que esa persona que acabas de pensar encuentre el perdón y tenga la posibilidad de una vida mejor. Ahora quiero recordarte algo. Hablar de superhéroes, hablar de cómics, no es más que una estrategia para poder comunicar el Evangelio y darle la oportunidad a nuevas personas de conocer a Jesús. Y no es que los cómics hagan débil a la Biblia. ¿Cómo puedes llegar a pensar eso? Un cómic no puede quitarle credibilidad, no puede quitarle poder a la palabra de Dios. Es simplemente un pretexto para que ellos pasen de un cómic a un libro de vida. Ahora, si nosotros ponemos, la Biblia tiene tanto poder, tiene tanta verdad y tiene tanta gracia y verdad, que cuando nosotros la ponemos de fundamento para ponerle encima a un cómic, la Biblia no pierde relevancia, no pierde poder, no pierde autoridad, sino al contrario, hace que nosotros podamos entender cosas y aplicarlas a nuestras vidas a través de una simple historieta. La Biblia es mucho más que eso. La iglesia tiene que atreverse a hacer cosas distintas y nuevas para poder seguir siendo relevante e impactante en la vida de muchas personas. El mensaje del Evangelio, la Biblia, tiene el poder de convertir a Saulos en Pablos. Tiene el poder de convertir a Timoteo en el pastor de la iglesia de Éfeso y en el primer evangelista que el mundo necesita. La Biblia tiene ese poder de convertir a Timoteo, a un muchachito de 20 años, un viajero solitario, en el primer evangelista que el mundo necesita. Primera de Corintios 1, del 18 al 25. Quisiera que me acompañaras a leer esto. Dice, Cristo es poderoso. El título de este verso. Verso 18 dice, hay quienes piensan que hablar de la muerte de Cristo en la cruz es una tontería, pero los que piensan así no se salvarán, pues viven haciendo el mal. Sin embargo, para los que sí van a salvarse, es decir, para nosotros, ese mensaje tiene el poder de Dios. En la Biblia Dios dice, dejaré confundidos a los que creen que saben mucho. Dios ha demostrado, verso 20, que la gente de este mundo es tonta, pues cree saberlo todo. En realidad no hay tal cosa como sabios o expertos en la Biblia, o gente que cree tener todas las respuestas. Dios es tan sabio que no permitió que la gente de este mundo lo conociera mediante el conocimiento humano. En lugar de eso, pon atención aquí, decidió salvar a los que creyeran en el mensaje que anunciamos, aun cuando este mensaje parezca una tontería. Verso 22, para creer en el mensaje que anunciamos, los judíos quieren ver milagros, los griegos quieren oír un mensaje que suene razonable e inteligente, pero nosotros anunciamos que Jesús es el Mesías y que murió en la cruz. Para la mayoría de los judíos esto es un insulto. Para los que no son judíos es una tontería. En cambio, para los que fueron elegidos por Dios, sean judíos o no, Dios ha manifestado su poder y su sabiduría en la muerte del Mesías que Él envió. Así que, verso 25, y con esto termina este verso que dice,
Lo que parece una tontería de Dios es mucho más sabio que la sabiduría de este mundo. Podría pensarse que Dios es débil, pero en realidad es más fuerte que cualquiera. La Biblia no es débil y el cómic no le quita debilidad ni poder a la Biblia. Parece una tontería, yo lo sé, pero trae salvación. Parece tonto, pero es más inteligente que cualquier otro mensaje. Es muy poderoso. Parece débil, pero en realidad es muy fuerte. Ahora, si tú eres un viajero, ¿qué te está moviendo? ¿Cuáles son tus sandalias? ¿Hacia dónde estás caminando? ¿A qué cultura? ¿Con quién estás teniendo influencia? ¿Qué estás soltando? ¿Qué estás haciendo para entrar en la cultura que te rodea, en tu trabajo, en tu escuela, en tu colonia? ¿Cuál es el compromiso que tú tienes para formar parte de algo mucho más grande que tú? ¿Qué está hablando por ti? ¿Cuáles son tus acciones? Estás llevando un mensaje que, aunque yo sé que puede llegar a parecer muy sencillo, muy pequeño, muy feo para mucha gente, es el mensaje más poderoso que existe. Tiene la posibilidad de cambiar vidas, de cambiar personas, de transformar familias. El camino así es. El camino así es. Emprende tu viaje porque yo te aseguro que esto es algo emocionante. Y quisiera orar por ti. Quisiera concluir para orar por ti y pedirle al Espíritu que te empuje en este viaje, que te acompañe y tú puedas llevar un mensaje de salvación a donde sea que tú vayas. Señor, te doy gracias porque yo sé que tú estás aquí. Yo sé que tu Espíritu ha hablado, que tú has puesto incomodidad tal vez en nuestros corazones, que tú has traído a nuestras mentes a personas que para nosotros parece imposible que ellos puedan llegar a acercarse a ti, Señor. Pero nosotros creemos en tu Evangelio, nosotros creemos que tú tienes más poder que cualquier otra cosa en el universo, Señor. Y creemos que a través de este mensaje, esta persona que nosotros acabamos de pensar puede llegar a transformar su vida y puede rendirse a tus pies, Señor. Y te pedimos que así de la misma forma en la que utilizaste a Timoteo para llevar un mensaje que parecía insignificante, pero en realidad era muy poderoso, o así como podemos ver en la historia de Mando que lleva a un personaje que parece llegar a ser muy feo, Señor, queremos que nosotros nos lleves y nos ayudes a llevar un mensaje de una manera sencilla y clara para que otros puedan entender. Quita nuestras mentes barreras, quita nuestras mentes todo aquello que nos puede llegar a estorbar para poder comunicar el mensaje de salvación de la mejor manera posible. Queremos ser utilizados por ti, queremos que a través de nosotros tú hables vida y tú hables esperanza, Señor. Y gracias porque yo sé que a lo largo de las siguientes semanas seremos testigos y vamos a escuchar que tú así lo has hecho. Te amamos, Señor, y te agradecemos por esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén.